Hoy conoceremos la herramienta Niveles y su funcionamiento en Capture One Pro. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al canal y el día de hoy vamos a estar trabajando y por supuesto explicando un poco el funcionamiento de esta maravillosa herramienta conocida como Niveles. Esta herramienta es sumamente fundamental a la hora de poder trabajar o incluirla dentro de nuestro flujo de trabajo. Es una herramienta muy sencilla a simple vista, pero también tiene su grado de complejidad. Y esto lo digo porque a la hora de trabajar con esta herramienta Niveles tenemos que conocer un poco cómo se maneja principalmente lo que sería el histograma, porque como ya se habrán dado cuenta, la herramienta Niveles nos refleja los valores del rango dinámico de la fotografía en sí a través de este histograma. Por supuesto, es totalmente modificable, pero solamente de manera horizontal, a diferencia de las curvas que podíamos crear estos puntos de control o anclas dentro de la curva y poder manejarla a nuestro antojo. Acá en la herramienta Niveles solamente vamos a poder mover los puntos inferiores, así como los puntos superiores, pero esto lo vamos a ver un poco más adelante. Como les decía, es una herramienta muy sencilla, pero a la vez un poco compleja, sobre todo para los que no tienen conocimiento del funcionamiento de un histograma o cómo analizar un histograma, y también conocer un poco sobre la teoría del color, o por lo menos los colores primarios, secundarios y sus complementarios. Esta teoría nos va a servir de mucho a la hora de poder trabajar este tipo de herramientas, ya sea curvas o niveles. Por cierto, si no han visto el último video de curvas que subí al canal, por acá arribita le va a estar saliendo el enlace. Muy bien, vamos a continuar. Tenemos la herramienta Niveles acá en el panel derecho. Vemos que esta herramienta va desde 0 hasta 255, que es lo normal que manejamos al momento de trabajar este tipo de fotografías, sobre todo porque esta numeración nos indica el rango dinámico de la fotografía. Vamos a tener indicadores en la parte inferior, así como en la parte superior, los cuales van desde las sombras del lado izquierdo o los negros muy puros hasta las iluminaciones o los blancos totalmente puros del lado derecho. Fíjense que al momento de mover estos indicadores, acá me refleja un valor que viene siendo el valor de entrada y el valor de salida. Y estos valores van a ser fundamentales a la hora de poder realizar nuestro revelado o postprocesado. En la parte superior vamos a tener el opuesto del indicador que está en la parte inferior. Es decir, que si aquí abajo contrastamos o oscurecemos la fotografía, fíjense, acá arriba vamos a iluminarla. Este mismo principio funciona con todo el esquema de niveles. Si arrastro el indicador de altas luces hacia el lado izquierdo en su totalidad, lo estaría oscureciendo. Esto pasa porque toda el área en su mayoría se llena, donde está la información, se llena con negros totalmente puros, consiguiendo este negro a un 100%. De igual forma, ocurre con lo que serían los colores. Debajo tenemos el indicador para manejar los colores. Fíjense que si arrastro el indicador inferior del lado de los negros hacia la derecha, estaría agregando el opuesto del color rojo, que sería el cian. Y si arrastro el indicador superior también del lado izquierdo, fíjense que estaría añadiendo rojo. De igual forma trabaja el indicador de las iluminaciones. Fíjense, si arrastro el indicador superior hacia el lado izquierdo, estaría añadiendo lo que sería cian, y si arrastro el inferior estaría añadiendo rojo en todo el área de las iluminaciones. Esto porque estamos trabajando en el canal rojo. Por supuesto, si me voy a la parte inferior acá del canal verde hacia el lado derecho, estaría añadiendo lo que es el magenta, porque vamos a encontrar lo que sería el opuesto del verde en la escala, viene siendo el magenta. Igualmente, si añadimos acá en la parte inferior, estaríamos añadiendo cian, porque es el opuesto. De esta forma me permite controlar un poco lo que sería el color dentro de la fotografía, aunque yo no suelo trabajar el color o las tonalidades con la herramienta Niveles, simplemente trabajo con curos porque me permite mayor libertad, y les voy a estar explicando un ejemplo un poco más adelante el por qué utilizo la herramienta Niveles como primer paso. Si se fijan, acá cambié la herramienta Niveles, la tenía en el puesto número 2 y la cambié a la principal, precisamente porque la herramienta Niveles nos va a permitir a través de estos indicadores de manera horizontal trabajar un poco el contraste de la fotografía. Como les decía, yo no suelo trabajar el color directamente con la herramienta Niveles, aunque sí podemos conseguir un contraste bastante decente y muy natural a la hora de trabajar el color acá con la herramienta Niveles.
pero en mi caso recomiendo, o por experiencia lo digo, recomiendo poder trabajar el tema del color por separado en la herramienta curvas. En el color verde o en el apartado verde vamos a encontrar lo mismo. Fíjense, si arrastro el indicador inferior del lado de los negros muy puros hacia la derecha, estaría añadiendo lo opuesto del verde, que viene siendo el magenta. Y si arrastro el superior también del lado izquierdo, estaría añadiendo verde, que viene siendo el opuesto del magenta. Igualmente funciona acá para las iluminaciones. Si arrastro las iluminaciones en la parte inferior hacia el lado izquierdo, estaría añadiendo verde, y del lado superior estaría añadiendo lo opuesto, que viene siendo el magenta. Esto puede ser un poco confuso, por eso les comentaba o les explicaba al principio que la herramienta niveles se ve sencilla, pero tiene su grado de complejidad porque tenemos que conocer un poco lo que sería la teoría del color. Igualmente, este principio aplica con todos los colores. Con el azul también vamos a encontrar lo mismo. Fíjense, si arrastro el indicador inferior del lado izquierdo hacia la derecha, vamos a encontrar lo que sería el amarillo, que es el opuesto del azul. Y si añado el superior, fíjense, también añadiría lo que sería este amarillo. Y si arrastro el superior, que es el opuesto del inferior del lado izquierdo, estaría añadiendo lo que sería azul. Este principio lo podemos aplicar para poder trabajar los colores dentro de nuestra fotografía. Vuelvo y les repito, no recomiendo poder trabajar o querer trabajar los colores directamente con la herramienta niveles, sino que vamos a trabajar con curvas, y ya lo vamos a ver con el ejemplo. Fíjense que acá en la parte superior yo tenía como primer, en este caso casilla o apartado, tenía las curvas, y de segundo tenía los niveles. No sé si lo recuerdan, en este caso tuve que cambiar los niveles a la primera posición y dejar las curvas en la segunda, porque yo solía empezar con la herramienta curvas al momento de editar. ¿Esto por qué lo hice? Fíjense, vamos a pasar directamente al apartado de curvas, y acá en curvas estamos viendo que tenemos las herramientas normales. Yo lo tengo distribuido así. Por cierto, ya en el canal tengo un video dedicado solamente a la organización y configuración de Capture One. Si no lo han visto, por acá arribita le va a estar saliendo el enlace. Muy bien, lo que voy a hacer acá es un pequeño ejemplo para que ustedes vean por qué decidí trabajar con la herramienta niveles al inicio, o mejor dicho, voy a corregir, no decidí, sino que este debe ser el paso que todos debemos seguir al momento de poder trabajar los niveles y las curvas. Empezar primero por la herramienta niveles. Es de recordar que la herramienta niveles no se encuentra en Adobe Lightroom, solamente la tenemos en Photoshop, y en este caso en Capture One, que trabaja de maravilla. Voy a añadir una herramienta de niveles acá. Fíjense, clic derecho, añadir herramienta, y tengo niveles acá, pero la voy a sacar fuera de lo que sería mi esquema de curvas. Fíjense qué pasa cuando yo empiezo a trabajar con la herramienta niveles. Fíjense cómo las curvas cambian en su totalidad, y esto es el principio para entender el por qué tenemos que empezar a trabajar primero lo que sería el contraste o las iluminaciones de la fotografía con la herramienta niveles. Fíjense que al momento de modificar cualquier indicador, las curvas también se ven afectadas. Por el contrario, si reseteo acá la herramienta niveles y quiero trabajar curvas, fíjense que la herramienta niveles no cambia, siempre se queda allí fija, y es por esta razón que recomiendo poder trabajar siempre con la herramienta niveles, crear el contraste y la iluminación que ustedes deseen en su fotografía, y a partir de esa configuración que ya vamos a tener en las curvas, empezar a trabajar con esa distribución, porque vamos a conseguir un resultado mucho más preciso y más profesional. Voy a resetear acá. Este era el ejemplo que les quería explicar de por qué tenemos que trabajar primeramente con la herramienta niveles. Voy a cerrar esta pestaña y vamos a pasar directamente a niveles. Fíjense que acá vamos a tener lo que son estas casillas donde podemos guardar como ajuste predeterminado algún parámetro de niveles que hayamos corregido. Esto lo podemos guardar directamente acá, pero hay algo bastante interesante, y viene siendo lo que sería esta varita mágica que tenemos acá. Ya en el canal tengo un video dedicado a niveles, pero es un video bastante antiguo. Creo que era con la versión 11 o 12 de Capture One, no lo recuerdo muy bien. Ese video ya tiene 2 años en el canal, y este video que estoy realizando pues obviamente es actualizado, y la idea de poder realizarlo es precisamente poder explicar un poco cómo es el funcionamiento de esta nueva interfaz de Capture One, porque ha cambiado muchísimo desde aquel video que realicé hasta ahorita. Ha cambiado una barbaridad, y por supuesto tenemos grandes mejoras. Muy bien, acá como les decía tengo una herramienta o una varita que es la varita mágica, y esta varita mágica me va a permitir poder ajustar de manera automática los niveles dentro de la fotografía. Fíjense, voy a hacer clic
automáticamente me nivela la fotografía, y esto puede ser una base para yo comenzar a trabajar directamente esta herramienta niveles. Fíjense que ahora yo, a partir de ese esquema automático que me realizó la herramienta, puedo ir modificando ciertos valores para poder conseguir un mejor contraste dentro de la fotografía. Si se fijan, al momento de poder aplicar lo que sería el automático, solamente se afecta al canal RGB completo. Los colores por separado se mantienen igual. Esto lo podemos cambiar directamente acá en el panel de preferencias. Nos vamos a exposición y acá vamos a tener el apartado herramienta de niveles. Acá en el apartado de canal viene por defecto canal RGB. Podemos cambiar a canal rojo y verde, y en este caso fíjense qué pasa cuando aplico el automático. Solamente se aplica a los canales independientes y no me afecta el canal RGB por completo. Esto viene muy bien si queremos trabajar, ya sería el contraste o la tonalidad de la fotografía a través de los colores, poderlo manejar. Esto funciona a veces bien, a veces no tan bien. Va a depender de ustedes, y esto ya es un apartado un poco más profesional porque vamos a poder trabajar los colores por separado y de esta manera ir agregando tonalidades dentro de la fotografía que nosotros querramos conseguir. Recomiendo en este caso poder trabajar con el canal RGB, que es lo que suelo hacer yo. Volvemos otra vez al canal RGB y de esta manera trabajamos un poco mejor porque me va a permitir trabajar en todo el esquema o todo el espectro RGB, y ya por separado, si quiero darle algún toque diferente o un punto diferente de color a la fotografía, ya puedo manejar los canales independientemente. Ya sabiendo un poco lo que sería este funcionamiento de niveles, es bastante sencillo, pero se amerita que conozcamos un poco lo que sería el histograma y el color o la teoría del color para poder manejar estos indicadores. Vamos a hacer un pequeño revelado acá de esta fotografía. Fíjense, voy a aplicar el automático y voy a graduar ciertos puntos a partir de ellos para ir trabajando, y de esta manera puedo conseguir el contraste que deseo dentro de la fotografía. En este caso voy a lavar un poquito la fotografía acá en estos tonos. Fíjense, vamos a ver un antes y un después. El tono es muy sutil, pero está presente allí. Y ahora voy a irme al apartado del canal azul y voy a tratar de conseguir o nivelar un poco esos azules allí. Y también voy a añadir un poco de magenta en la fotografía, y voy a utilizar el canal superior del rojo para quitar el rojo del fondo un poquito, como aplicar una desaturación muy leve en ese canal allí. Fíjense cómo cambia totalmente, y con esto lo que consigo es crear un contraste para sacarle mejor partido a nuestro amiguito que está acá posando en esta rama. También podemos eliminar estos colores verdes. Si los vemos muy pronunciados, los podemos eliminar un poco o reducir. Simplemente nos vamos al indicador superior acá y vamos reduciendo un poco hasta que veamos que se matiza. También podemos trabajar directamente en el apartado de color, pero en este caso no lo voy a hacer. Voy a trabajar solamente con la herramienta niveles. Fíjense cómo hemos conseguido ya un pequeño revelado con esta fotografía. Hemos creado un poco de contraste solamente tocando la herramienta niveles. Por supuesto, no hemos tocado ningún otro parámetro. Hace falta mejorar la fotografía. Fíjense, antes, después. Y de esta manera conseguimos contrastar la fotografía tanto en el espectro RGB por completo, así como en los colores por separados. Otra cosa, y ya para finalizar, también podemos aplicar lo que serían capas a través de esta herramienta niveles y poder trabajar los niveles a través de capas. Esto es una auténtica maravilla. Puedo crear una capa nueva. Fíjense, una capa llena en este caso. Si aprieto la tecla M, puedo visualizar esa máscara que me está afectando toda la fotografía, y puedo irme directamente a la herramienta niveles, y encima de esa máscara, si quiero trabajar algún color en específico o contrastar un poco la fotografía en específico, pues puedo hacerlo directamente y de esta manera trabajar de manera independiente. ¿Por qué recomiendo trabajar la herramienta niveles por capa? Pues porque simplemente puedo controlar la opacidad de ese parámetro de manera general, y así que no me afecte tanto la fotografía y tener un mejor control. Ya por último, que se me pasaba, vamos a tener acá unos indicadores en la herramienta niveles. Fíjense, tengo un cuentagotas en el apartado de negros muy puros, que si lo seleccionamos, Capture One nos brinda
información. Dice elegir niveles de sombras. Este cuentagotas nos permite elegir solamente zonas muy oscuras dentro de la fotografía para él crear una iluminación en base a esa selección. Fíjense, voy a seleccionar acá estas sombras acá muy pronunciadas y fíjense que nos hace un contraste en base a la selección. Así, en cada punto que yo elija de la fotografía de color negro o color oscuro que se asemeje a las sombras o los negros, voy a crear este contraste. Si yo toco o hago clic en un color diferente, fíjense cómo empiezo a perder lo que sería tonalidad y a conseguir estos efectos extraños dentro de la fotografía, y no es lo que quiero. Para eso ya Capture One nos da una información de cuál es el área que tenemos que seleccionar. En este caso seleccionamos los negros o las sombras que estén presentes dentro de la fotografía para generar un mejor contraste. Igualmente tenemos un cuentagotas del lado de las iluminaciones. Esto nos viene muy bien si queremos seleccionar altas luces dentro de la fotografía. Fíjense, voy a hacer clic acá y automáticamente el programa lo que hace es tomar esa información de sombras y de iluminaciones y crear un contraste a través de la herramienta niveles para conseguir la mejor edición posible dentro de lo que sería su interpretación. La verdad que esta herramienta niveles dentro de Capture One es una auténtica maravilla, funciona excelentemente bien, podemos alterar estos parámetros, fíjense, casi a tope y no vamos a perder en nitidez o vamos a tener una fotografía que no se pueda recuperar en su totalidad, y esto lo podemos aplicar con cualquier fotografía. Fíjense que tengo una iluminación extra, puedo conseguir solamente a través del apartado de medios tonos conseguir un contraste y de esta manera crear esa profundidad dentro de la fotografía solamente utilizando la herramienta niveles. Y ustedes se harán las preguntas si es una herramienta fundamental, si realmente se necesita dentro del flujo de trabajo, y la respuesta para todas estas preguntas es que sí, es una herramienta fundamental que yo en lo particular suelo utilizar muchísimo a la hora de crear estos perfiles de contraste dentro de lo que sería el revelado y postprocesado, y por supuesto que le da un plus extra a las fotografías al momento de poder utilizarlas. Y déjenme saber en los comentarios si ustedes utilizan esta herramienta, si tienen alguna duda, sugerencia que les haya quedado con respecto a esta herramienta, por favor me lo hacen saber en el cajón de comentarios y con gusto estaré atento para responderlas. Y poco más, amigos, hasta aquí finaliza este video tutorial. Les agradezco por haber llegado hasta el final del video. Recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que se suba un nuevo video tutorial. Hasta la próxima. Chao, chao.